Gracias por mis hermanos aquí que están dispuestos, Señor, en adorarte, en bendecirte, Señor. También por tu palabra que va a ser expuesta, que también llegue a nuestros corazones, Señor, y podamos también retenerla y compartir esa palabra viva y eficaz que pones en nuestras vidas, Señor. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dice el Salmo 150: alabad a Dios en su santuario, alabadle la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Estás respirando ahora? Alaba al Señor. Vamos a adorarlo todos juntos como familia. Nos humillamos delante de nuestro Dios, sacrificio agradable queremos ser. Hoy renunciamos a nuestra voluntad. Su palabra es nuestra guía al caminar. Fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos
gracias, Señor, porque en ti encontramos esperanza, fiel y verdadera. Está en Jesús, solo en su sangre y rectitud, solo en su nombre mi confianza yo pondré. Al no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fiel, y en la tormenta mi ancla firme está en él. Vestido de su rectitud me encontrará. En Cristo la roca fuerte, firme, estaré de pie. Todo lo demás arena en Cristo la roca fuerte, firme, estaré de pie. Todo lo demás arena En Jesucristo firme estoy, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. Dile una vez más. En Jesucristo firme estoy, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. En Cristo la roca fuerte, firme, estaré de pie. Todo lo demás arena es. En Cristo la roca fuerte, firme, estaré de pie. Todo lo demás arena es. En Cristo la roca fuerte, firme, estaré de pie. Todo lo demás arena es. Todo lo demás arena es. Todo lo demás arena es. Así es, Señor, tú eres nuestra roca firme, Padre. Te adoramos, Señor. Bendito seas. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por
Digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ayer, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo con digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias te damos, Padre, eres digno, Señor, eres digno, Jesús, de recibir la gloria, Padre. En esta tarde, Señor, te agradecemos todas las bondades y misericordias, Señor. Nos cansamos de agradecerte por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque podemos tener esa libertad también de adorarte con nuestras voces, con nuestras manos, Padre. Podemos presentarnos delante de ti, Señor, como tus hijos, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos esa garantía y esa esperanza en ti, Señor, por esa cruz, esa muerte y esa resurrección que tú has hecho, Señor, a nuestro favor. Bendito seas, Padre. Te adoramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de que tomes tu lugar, por favor, ahora sí, saluda a las personas que están a tu alrededor, dales la bienvenida en esta noche. Y si ya saludaste, puedes tomar tu lugar o así. Qué bueno que nos acompañas. Gracias a Dios porque tuvimos la oportunidad de conseguir este lugar. Y antes de entrar propiamente a nuestro estudio el día de hoy, sí quiero nada más comentarles brevemente lo que pasó el domingo, porque algunos se fueron corriendo a su casa. Pero básicamente hace unas semanas cambiamos el contrato en la iglesia para que fuera alimentación trifásica. Teníamos nada más 220 y contratamos trifásico, pero hicieron una tirada muy larga del transformador a nuestra mufa, a nuestra cometida. Y este domingo, no sé si hizo viento, no sé, pero la gente de comisión dice que por fricción uno de los cables se calentó
hizo contacto con algo, no sabemos con qué. El caso es que empezó un cable primero, que fue el que se peló, se hizo corto y luego se fue, el calor fundió enseguida y se fue en serie hasta que todos los cables se cortaron y fue lo que pasó. Tuvimos al final, teníamos fuegos pirotécnicos, no todos lo vieron, pero básicamente eso fue lo que sucedió. Las líneas se cortaron. Ok, tenemos imágenes. Sí, básicamente, si ven aquí están todos los cables, se cortaron, ¿no? Con el calor se fundieron y quedaron los cables vivos y el resto de la línea cayó en la banqueta. El carro de Miguel Valencia, gracias a Dios no pasó nada, pero cuando vino los bomberos, básicamente ellos, bueno, gente de la iglesia, si ustedes se fijaron, tenemos un equipo muy pro, ¿no? La gente, cuando los adultos estaban saliendo, los niños ya estaban del otro lado. Tenemos 4 salidas en la iglesia, hay 2 accesos que están por la calle José Carmelo y 2 por la Arizona. Entonces evacuaron, ustedes se portaron muy bien también, los que no se asustaron, todos salieron tranquilos. Y gracias a Dios, cuando pasa todo eso, Mike, sácalo, tenemos cinta ahí amarilla y acordonaron el área. Cuando llegan los bomberos dicen, pues no se puede hacer nada, tiene que venir comisión, porque el problema fue básicamente entre el transformador y nuestra cometida. Y lo que hicieron es que pusieron el otro cordón rojo que se veía ahí, nada más, y dijeron, pues ya nos vamos hasta que venga comisión. Comisión tardó en llegar. Cuando llega, revisa y dice, no, pues no traigo cable de ese calibre, entonces voy a ir, ahorita regreso. Ahorita regreso y cambiamos el cable. Ya no regresaron hasta el día lunes, pero el lunes llegan y nada más conectan con el mismo cable y nos dicen, mira, lo mejor es que se haga una cometida más alta para que no haya cables ni nada con que puedan golpear y solamente se crucen los cables directamente de la alimentación de comisión a nuestra cometida, y es lo que se hizo. Tenemos imágenes. Se subió también básicamente la cometida, miren, hasta arriba del edificio, aquí está, y aquí están los cables de comisión. Entonces ya nomás va a pasar acá en lugar de pasar hasta el poste como estaba. Y con eso, colorín colorado, esperamos que ya no haya problemas. Ya sería la nueva instalación, pero como están ahorita trabajando, mañana va la grúa de comisión, no queremos correr riesgos y llegar el domingo y que todo esté todavía a medias. Entonces vamos a esperar hasta que, no pasa nada, los niños están bien. No están acostumbrados, pero lo que pasa es que queremos que termine el trabajo, entonces aseguramos la reunión de miércoles y de domingo aquí también. Además, de verdad los invito, usen los baños, vale la pena. Al final pasen. Pero el próximo domingo vamos a tener capacidad para 200 personas, así de que puedes invitar a alguien, tráelo, y queremos llenar el lugar para desquitarlo, estamos pagando por él, entonces que valga la pena. Y la siguiente semana ya les confirmaremos para la reunión, ¿ok? Entonces, gracias a Dios, todo bien. Gracias a todos por su apoyo. Gracias a todos los servidores que se portaron, ¿no?, al 100. Y gracias a Dios también porque podemos tener la reunión aquí. Ahora sí le voy a dejar el lugar al pastor David. Ciertamente tenemos, usualmente los miércoles al final tenemos reunión de misiones, de oración, pero el día de hoy, como tenemos también tiempo pagado limitado, no lo vamos a tener hasta la siguiente semana, ¿ok? Oren en su casa, por favor. Y ahora sí le dejo el lugar al pastor David. Buenas noches, familia. ¿Te quieres hacer un favor y acercarte a la pantalla, Créeme lo que te digo. Si no te quieres hacer el favor, pues no, pero como no tenemos la otra pantalla, ni tenemos las pantallas, las televisionzotas, no van a alcanzar a ver muy bien la presentación que traemos ahora. Por eso les digo nuevamente, si te quieres hacer un favor, acércate a la pantalla para que alcances a ver los puntos y podamos ahora sí que disfrutar y aprovechar este tema que vamos a hablar hoy. El domingo antepasado empezamos a hablar acerca de la interpretación bíblica y hoy vamos a continuar hablando de la interpretación bíblica. Si puedes poner la presentación, por favor, a partir de la diapositiva 18.
La lección antepasada estuvimos hablando de qué es la Biblia, hablamos del propósito de la Biblia, ustedes en equipos hablaron de las funciones de la Biblia, hablamos de que fue escrita por diferentes autores en un periodo de más de 1000 años, y hoy vamos a tratar de responder esta pregunta: ¿cómo está organizada la Biblia? Si es que la Biblia, tu libro que traes impreso o digital, si es que tiene una estructura, alguna organización lógica. Y vamos a tomar un tiempo también para ver cómo a través de la historia del pueblo de Israel, a través de la historia de la iglesia, cómo se ha comportado este libro, cómo ha sido utilizado, enseñado, y cómo es que hoy tenemos lo que tenemos en nuestras manos. Hay dos preguntas básicas que vamos a responder hoy. La primera pregunta: si hay un orden discernible, si hay algo lógico en la organización que tenemos de los libros. Y otra pregunta: no sé si alguna vez te has preguntado cómo se agregaron los capítulos y los versículos en la Biblia. ¿Alguien alguna vez se lo preguntó? A ver, levanten la mano. 4 personas, 5, 6. Entonces vamos a responder esa pregunta también. Y si en el inter de esta charla, conversación, taller, como le quieres llamar, te surge una pregunta, anótala, mándala. Queremos tomar un tiempo al final también de esta serie para responder dudas que a lo mejor no hayamos tocado o no hayamos visto en ese taller. Si te regresas a la 16, por favor. Esta la vimos el miércoles antepasado, y te digo que te quieres hacer el favor porque se ve muy pequeño, lo sé. Básicamente podemos hacer 2 segmentaciones generales de la Biblia. Regrésamelo por favor para tener la visión amplia. El Antiguo Testamento, que abarca la ley, los profetas, los salmos, y llega Jesús. Jesús parte la historia en 2. Jesús está partiendo la Biblia en Dios también, y tenemos el Nuevo Testamento. Entonces vamos a hablar acerca de por qué hay esa división en la Biblia, por qué tenemos una división del Antiguo Testamento y una división del Nuevo Testamento. Vamos a empezar por el Nuevo Testamento. Si te vas a la 16, 18 por favor. Esto lo vimos el miércoles antepasado, de que el Antiguo Testamento fue escrito en un periodo de más de 1000 años. La 19 por favor. Gracias. Fue escrita de 1400 antes de Cristo hasta el 430 antes de Cristo. Tenemos este periodo de alrededor de 1000 años. Fueron escritos 39 libros. Lo hablábamos la vez pasada. Está escrito en hebreo con pequeñas partes en arameo. Esto representa 3/4 partes de tu Biblia y de mi Biblia. Es una sección muy densa, la parte del Antiguo Testamento. Los judíos no cristianos, aquellos que descienden de Abraham, pero que no reconocieron a Jesús en su venida, en su muerte y en su resurrección como ese Mesías prometido, ellos tienen las escrituras, pero solamente tienen el Antiguo Testamento. Esas 3/4 partes que nosotros tenemos como nuestra Biblia, para estos judíos que no han reconocido a Jesucristo como el Salvador, es su Biblia, se llama, o es el Tanakh. Ahí está, que es el acróstico hebreo para la ley, los profetas y los escritos. No te voy a decir qué representa cada cosa porque no conozco el idioma, no lo sé. Los judíos que tienen a este escrito sagrado que te digo que es la Tanakh, ellos no reconocen al Nuevo Testamento como una porción inspirada por Dios, de tal manera que no está incluida en sus escritos. Y aquí es donde quiero entrar en detalle de esta división de por qué Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y ese párrafo que está al final nos va a dar la pista más importante. La palabra testamento viene de esa palabra latina testamentum, que significa un pacto o un acuerdo. Y es de lo que el Antiguo Testamento está hablando, de cómo Dios hizo un pacto con un pueblo escogido para sí, esos descendientes de Abraham. Hablábamos el miércoles antepasado cómo en Sinaí se hace este pacto. Están las bendiciones de Dios y las maldiciones de Dios, aquellos que no cumplieran. Pero después tenemos el nuevo pacto, y el Nuevo Testamento empieza con el nacimiento de Jesús, su vida, su muerte, su resurrección, y cómo sus discípulos continúan, diría alguien por ahí, trastornando al mundo
alcanzando al mundo con el Evangelio, con la palabra de Dios. Hay un historiador, si más la siguiente diapositiva, por favor. Hay un historiador cristiano, una persona importante, 165 años después de Cristo, Tertuliano, utilizó el término testamentum para describir esta división de la Biblia que nosotros tenemos en la actualidad. Y la idea de la división no es que se le haya ocurrido a Tertuliano, dijo, bueno, voy a partirla en dos y porque por arte de magia, no, hay un sustento y un fundamento bíblico también para esto. La división se puede encontrar explícitamente en esos textos bíblicos. Primero está Jeremías, si me puedes apoyar con 31. He aquí, dice Jeremías, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Y empieza hablando que va a haber un nuevo pacto. Israel ya estaba bajo ese pacto antiguo, pero en el contexto de Jeremías, el pueblo se había depravado, se había alejado de Dios, no le interesaba a Dios, tenía a sus baales, a sus aceras, estaba totalmente descarriado el pueblo, no había cumplido el pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Por esto, pero este es el pacto, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus mentes y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces Jeremías, estando en el antiguo pacto, estando en el Antiguo Testamento, está hablando y haciendo referencia de que Dios mismo haría un nuevo pacto donde Él tomaría la iniciativa de poner su ley en la mente y en los corazones de las personas. Y explícitamente Jesús, en Lucas 22:20, siempre que nosotros tomamos la Santa Cena, hacemos referencia a las palabras de Jesús, y el evangelista aquí está agarrando y citando lo que Jesús dijo. Si lo puedes poner, bueno, está bien, tenemos el contexto, está en la Santa Cena, dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes es derramada. Y aquí Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Las palabras que citó Jeremías se están cumpliendo en ese momento, se están cumpliendo a partir de ese momento que Él iba a la cruz, y Él está diciendo, mira, la sangre, lo que va a representar su vida, va a ser derramada para traer esa reconciliación, Dios y hombre. En el antiguo pacto, el pueblo desobedeció, se descarrió y abandonó a Dios. Por eso Pablo también dice, ahora nosotros, aun cuando nosotros éramos enemigos de Dios, cuando todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios en su misericordia va a formar este nuevo pacto que no va a depender de nuestras obras, de nuestras capacidades para podernos salvar o ser mejores personas o alcanzar el éxito en este momento, ya y ahora, y una mejor versión de ti. No, está hablando de que este nuevo pacto va a ser a través de la muerte de Cristo, el derramamiento de su sangre, y más adelante va a resucitar, y más adelante va a enviar al Espíritu Santo para fortalecer a la iglesia y todo lo que está narrado en el Nuevo Testamento. Si regresamos a la presentación, por favor. Siguiente. Lo que te acabo de decir, Jesús enseñó que su muerte y su resurrección instituían este nuevo pacto. Toda esta realidad se va a exponer en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, ¿cuántos libros, Tony, tiene el Nuevo Testamento? No puedo gritar porque tiene la Meli. Tenemos estos 27 libros inspirados que provenían de los apóstoles de Jesús, es decir, aquellos 11 que quedaron, que anduvieron caminando con Cristo, o algunos de sus discípulos de estos 11 o sus acompañantes. Y si el Antiguo Testamento representa 3/4 partes, el Nuevo Testamento representa solamente 1/4 parte de nuestras Biblias. Y es muy diferente. El Antiguo Testamento empezó en el 1400 antes de Cristo y terminó en el 400 antes de Cristo. Esto empezó en el año 45 después de Cristo y terminó de escribirse en el 90 después de Cristo, cuando Juan está
escribiendo Apocalipsis. Siguiente, no lo van a poder alcanzar a ver muy bien, pero de perdida se van a poder guiar por los colores. Estos son los libros del Antiguo Testamento. Tú te puedes ir al índice de tu Biblia y vas a ver los libros del Antiguo Testamento. En rojo, ¿si se ve en rojo? Sí. Tenemos el Pentateuco o la ley. Después, ese verde o azul aqua, tenemos los libros históricos, verde los libros proféticos. Después están los profetas mayores, profetas menores, y hay 400 años de silencio. En tu Biblia tú vas a encontrar que está esa división y está esa agrupación. Dale siguiente, por favor. Ahora, si tuviéramos la oportunidad de ir a una sinagoga, a una iglesia judía, y pudiéramos ver sus escritos sagrados o su Biblia, que es el Tanakh que decíamos ahorita, encontraríamos que ellos tienen un orden o una estructura diferente en la agrupación y el acomodo de los libros del Antiguo Testamento. Los judíos están organizando sus escritos sagrados en 3 divisiones principales. La primera es la Torá, la ley. El mismo Pentateuco que nosotros tenemos en nuestra Biblia es la misma Torá o la misma ley que ellos tienen en su Biblia. Después están los profetas, ni siquiera voy a intentar pronunciar esa palabra. Y después están los escritos. ¿Qué representa eso? Si pones la siguiente pantalla, ahí te puedes dar una idea de cómo está la Tanakh ordenada. Y decía, primero está la ley, la Torá, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Después están los profetas, empezando por los profetas Josué, Jueces, Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Reyes, previo al exilio, y después los profetas posteriores o durante el exilio. Y al final están los escritos, donde el libro más popular o predominante son los salmos. Por eso se pone como un apartado ahí. Los escritos o los salmos se pueden referir a ellos en la Tanakh. Después están los escritos preexilios y los escritos post-exilio también. Entonces, si tú compararas el Antiguo Testamento de nuestra Biblia con la Tanakh, iban a ser los mismos libros, pero en un orden muy diferente. Siguiente, por favor. Y fíjense, ¿de qué nos sirve saber o conocer esto? Aquí vamos a ver un ejemplo. El primer libro de la Biblia hebrea, como nuestra Biblia, es Génesis. Pero en tu Biblia, ¿cuál sería el último libro del Antiguo Testamento? Ok, Malaquías. Pero en la Tanakh, en la Biblia que usan los judíos, es Segunda de Crónicas. Si regresas a la anterior, a la diapositiva anterior que veíamos ahorita, allá al final, los escritos post-exílicos, está Primera y Segunda de Crónicas, que es como va a terminar su Biblia. Y hay una referencia en el Evangelio de Lucas, donde Jesús está citando acerca de los mártires a través de la historia, y va a traer sentido lo que dice Jesús, considerando que las escrituras que Jesús usaba en su tiempo, ese Tanakh, esta Biblia hebrea, empezaba en Génesis y terminaba, terminaba en Crónicas. Si te puedes poner ahí en la pantalla, Lucas 11:49, perdón, Génesis 4:8. Nada más para tener el contexto de las escrituras antes. Génesis capítulo 4, verso 8. El primer asesinato, el primer mártir. Ok, a ver si le gano. Dice: y dijo Caín a su hermano, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Y si alguien me puede ayudar a leer Segunda de Crónicas 24:20, o si no lo encuentro yo primero. Segunda de Crónicas, capítulo 24, verso 20. Ya les gané.
Dice a partir del verso 20: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también los abandonará. Y está hablando en contra del pueblo porque ha abandonado a Dios. Y la respuesta del pueblo fue en el 21: pero ellos hicieron conspiración contra Él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Entonces, Génesis, hay un asesinato, un mártir. Segunda de Crónicas, otro asesinato, un mártir, porque está hablando de Dios. Pero ahora sí, Lucas 11:49, fíjate lo que cita Jesús, lo que está diciendo Jesús. Evangelio de Lucas, capítulo 11, a partir del verso 49. Dice Lucas 11:49: por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Verso 50: para que se demande de esta generación la sangre de los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. 51: va a ser una desde hasta. Desde la sangre de Abel, lo que leíamos ahorita en Génesis, hasta la sangre de Zacarías, lo que leíamos en Segunda de Crónicas, el primer y el último libro de la Biblia hebrea. Dice que murió entre el altar y el templo, pero si os digo que será demandada de esta generación. Y Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Está confrontando a los fariseos, está confrontando a las religiones, a los religiosos de ese tiempo. Y está citando de los mártires. Dice, los que empezaron en Génesis, en el principio, como los del final, en Segunda de Crónicas, en el orden de la Biblia que Jesús tenía, que Jesús estaba haciendo. Hay otra parte, el mismo Lucas, capítulo 24, 44. Jesús va a hablar de esta división que tenía en sus escrituras. 24:44 dice: y Jesús les dijo, se les aparece a sus discípulos, está en el camino de Emaús, Él les abre los ojos para que se revele Él ante ellos. Verso 44: y les dijo: estas son las palabras que les hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo el escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús está diciendo, se tenía que cumplir todo lo que se decía de mí en las escrituras que ellos tenían. Y si te acuerdas, lo acabamos de ver en esa gramita, la escritura era la ley, los profetas y los salmos, o esas escrituras, esas partes de la tercera división. Y Jesús lo está retomando aquí y lo está diciendo cómo se usaba en su tiempo. Pero con el tiempo, lo último parrafito ese, la Biblia hebrea se empezó a traducir al griego, se empezó a traducir al latín, y el arreglo de los libros empezó a ser diferente a la que se manejaba tradicionalmente, y se empezó a agrupar temáticamente muy parecido a lo que tenemos el día de hoy, de tal manera que empezó a haber este tipo de variaciones. Siguiente, por favor. Entonces se decía, está este antiguo pacto, el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Pacto donde Jesús entra a la historia, tenemos este Nuevo Testamento, y Lucas es el autor del Evangelio de Lucas y es el autor del libro de Hechos también. Lucas era un colaborador de Pablo, de profesión médico, y dice que él trató de poner en orden todas las cosas. Si pones Lucas 1, en el versículo 1, si no, ok. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como los enseñaron los que desde el principio vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia
todas las cosas desde su origen y escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Le está dirigiendo a Teófilo y le está diciendo: indagué, investigué, estudié, fui directamente con los testigos que, diría Juan, los que vieron, los que palparon, los que oyeron directamente de Jesucristo, y empezó a poner en orden todas las cosas. Al principio, muy probablemente todo era tradición oral, se iba transmitiendo de boca en boca, pero Dios escogió a estos hombres para resguardar la palabra y tener lo que ahora nosotros tenemos como este Nuevo Testamento, que está basado en este nuevo pacto. De tal manera que tenemos los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lucas también escribió el libro de Hechos, como te mencionaba. Siguiente. A medida que vas leyendo el libro de los Hechos, ves cómo el Espíritu Santo apartó a algunos, y esos unos, Pablo, Bernabé, son enviados hacia afuera, empiezan a plantar iglesias fuera de Jerusalén, fuera de Samaria, están yendo con los gentiles, y estas iglesias que están siendo fundadas también están siendo enseñadas después, aunque estos viajes seguían, a través de cartas. Y tienen las cartas de Pablo a Éfeso, Corintios, a los Gálatas, a iglesias. Pero también tienes cartas de Pablo personales, a Tito, a Timoteo, a Filemón. En el Nuevo Testamento, 13 de las cartas fueron escritas por Pablo. Mira, se ordenan por orden decreciente de tamaño, primero las comunidades y luego los individuos. Es decir, primero a las iglesias y después a las personas. Si no, fíjate cómo está el orden. Luego, si más de una carta fue escrita en la misma comunidad o a un individuo, las cartas se mantienen juntas. Después está la carta de los hebreos, que no hay un autor, no tenemos un autor identificable plenamente. Algunos consideraban, y en la actualidad también, que fue escrito por algún colaborador de Pablo, por eso está después también de esas cartas. Y quisiera, si puedes poner en pantalla 2 de Pedro 3:15. Pedro va a citar a Pablo, va a citar a sus escritos. Está hablando de la paciencia de Dios para que las personas vengan a Él y se arrepientan de sus pecados y conozcan a Cristo. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, os ha escrito. Siguiente. Casi en todas sus epístolas o estas cartas, hablando en ellas de estas cosas, de la paciencia de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, entre las cuales dice: hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. De tal manera que tenemos a Pedro, uno de los 12 que anduvo con Jesús, de los 3 más cercanos que anduvo con Jesús, y está citando al apóstol Pablo y está citándolo de sus cartas. Pero también Pablo, Colosenses 4:16, cuando le está escribiendo a la iglesia de Colosas, les va a dar una instrucción acerca de su carta. Colosenses 4:16. Dice, le está diciendo a los receptores de su carta a la iglesia de Colosas, dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los loidacenses. Gracias. Y que los de la Odisea la leáis también a vosotros. Y dice, les mandó una carta a ellos y les está diciendo: no te quedes nada más tú con ella, compártelo con la otra iglesia. Y la carta de la otra iglesia, que no sabemos dónde quedó, también compártela con esta otra iglesia. Léansela entre ustedes, compártanse. Y fue así como se fue expandiendo estas cartas también, las iglesias, a las personas. Después tenemos otras cartas, se la da la siguiente, en el Nuevo Testamento, que fueron escritas por Santiago, ya lo mencioné, Pedro, Juan, el discípulo amado, y Judas. Se cree que fueron puestos en este orden porque en Gálatas 2:9, cuando Pablo está hablando de
de los pastores de la iglesia en Jerusalén, o los ancianos de la iglesia en Jerusalén, los mencionan en ese orden: Jacobo, que es Santiago, Cefas, Pedro y Juan. Dice como los pilares de la iglesia en Jerusalén. Si la puedes poner, Gálatas 2:9. Mira, me ganaste ahora sí. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Santiago, Cefas, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y otra vez, estos autores de diferentes cartas se ven citándose unos a otros, apoyándose unos a otros, y particularmente este orden que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, muy parecido a lo que Pablo citó en esta parte. Judas, medio hermano de Jesús, aparece después de estas últimas 3 cartas, y al final tenemos el libro de Apocalipsis, también escrito por Juan. Tiene diferentes géneros, está mixto, hay profecía, hay cartas, y tiene lógica que esté al final, porque está hablando de una creación, así como estaba en Génesis, y en esta nueva creación en Apocalipsis viene el reino de Dios, de este Mesías. De tal manera que tenemos desde Mateo hasta Apocalipsis como tenemos el orden actual. Si le das la siguiente, por favor. Yo sé que no vas a alcanzar a ver, pero en ese amarillo están los evangelios. Hechos lo podemos considerar como un libro histórico, una subdivisión, digamos. Después están las 13 cartas de Pablo, después están las cartas generales y al final Apocalipsis. Una pregunta: ¿quién se sabe el orden de su Biblia, los libros de memoria? El Nuevo Testamento. Va a ser tarea aprendérnoslo. Y el Antiguo Testamento también, a ver cuántos valientes salen. Después partimos de lo general. El Antiguo Testamento basado en este antiguo pacto, el Nuevo Testamento basado en el nuevo pacto, en la vida, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero si tú ves en tu Biblia, está llena de numeritos, son números grandes, luego números pequeños. Los números grandes van a representar los capítulos y los números pequeños representan los versículos. Primero vamos a hablar de los capítulos. Si puedes poner en la pantalla la siguiente. Los primeros cristianos y los judíos a menudo citaban las escrituras, pero no te decían, pues no había capítulo ni había versículo. O te decían el libro, o el autor, o un evento, pero obviamente no te daba una precisión a donde tenías que ir. Simplemente te daba una idea de la narrativa o de lo que estaba queriéndote hablar. Y ahí está un ejemplo. Lucas 20, Lucas 20:27. Jesús va a citar a Moisés, va a citar un versículo de Éxodo, pero fíjate cómo hace la referencia. Llegando entonces algunos de los saduceos de los cuales negaba ver la resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Siguiente. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó a su esposa y murió sus hijos, y tomó el segundo, tomó el tercero, y así los 7 murieron sin dejar descendencia. Finalmente también murió la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos era mujer? Ya que los 7. Entonces, Lucas 20:27 era. Creo que está más adelante. Bueno, voy poniendo Marcos. ¿A cuál? A ver, ponme 35, por favor. Gracias. No, tampoco. Vete a Marcos 12:26. Esto voy a decir cuál es de Lucas. Marcos 12:26. Aquí, es la misma historia. Pero respecto a los muertos, a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído? Jesús está diciendo, en el libro de Moisés, como le habló Dios en la zarza. No dice Éxodo 3 o Éxodo, no me acuerdo cuál es el capítulo. Dice, en el libro de Moisés, como le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Alguien tiene concordancias en ese versículo?
nada más para ver la referencia. Marcos 12:26. Es Éxodo 3:6. Nosotros pudiéramos decir Éxodo 3:6 y es la narración de lo que Jesús está diciendo ahí. La zarza está ardiendo y está la selección de Moisés, pero Jesús está diciendo, pues no hay capítulo 3, no hay versículo 6. Está hablando Moisés, la zarza, y tú ya te dabas una idea más o menos en qué parte podías encontrar esa definición o esa historia que se estaba narrando allí. Déjame ver, sí, tengo aquí la de Lucas, nada más para... $37 era. Anda, nos quedamos a 2 versículos. Si puedes poner Lucas 20:37. Es la misma historia, pero fíjate aquí cómo dice Jesús. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó, dice, en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y ahí la referencia que Jesús está haciendo es el pasaje de la zarza. Y tú tenías que tener conocimiento del pasaje de la zarza. Ah, sí. Entonces, como puedes ver, no había una forma de ser específicos, de llegar a una parte específica de la Biblia. Cuando Jesús está siendo crucificado y empieza a decir esas palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vemos cómo está citando el Salmo 22, pero no dice Salmo 22, Dios mío, Dios mío. Y yo sé que algunos de ustedes platican, no, es que me falta un Filipenses 1:6 y yo sé que el Señor está haciendo algo ahí. Y si tú no sabes qué onda, pues no, pues esa obra en proceso no está pasando, dice. Pero antes de que existieran esas divisiones, era la forma que se usaba, no había otro método. Y hablando de la historia, si pones la siguiente, hay otro personaje en la historia de la iglesia, Eusebio, un poco más de 100 años después de Tertulio, se me fue el otro nombre, pero es un historiador también en la iglesia, y él fue uno de los primeros que hizo una división en los 4 evangelios. Después, otra forma de dividirla, dice, los antiguos judíos usaban diferentes subdivisiones, diferentes organizaciones en el texto, de tal manera que no había, digamos, una convención única. Se estaban haciendo diferentes formas, pero ya estamos en el 260, han pasado 260 años desde el nacimiento de Cristo. Si Apocalipsis se escribió en el 90, andamos casi 200 años después y aún no hay una forma específica de llegar a los textos o de escudriñar las escrituras. Después llega en escena, fíjate, casi 1000 años después, Stephen Langton, un arzobispo de Canterbury, era maestro en la Universidad de París, y él hace la división actual de los capítulos que tenemos en las escrituras. 1150 a 1220, alrededor, o sea, pasaron 1000 años. Después, en el 1330, la división de capítulos de Langton se empezó a usar en las Biblias hebreas de una forma modificada, de tal manera que, aunque en el Antiguo Testamento tengamos las mismas escrituras, por ejemplo, en el mismo orden, la Torá, muy probablemente los capítulos no van a estar en el mismo orden, porque la división o la estructura de la Biblia hebrea es mucho más organizada, digamos, que las divisiones que hizo Langton. Entonces, en lugar de cortar una idea en la iglesia, en la escritura hebrea, ellos modificaron la división de Langton para acomodar las estructuras que ellos ya tenían bien definidas. Siguiente. Aquí está lo que te decía. Si hablamos de versículos, ya no tanto los capítulos, desde el 900 antes de Cristo, los escribas o esta familia Ben Asher tenían una forma muy, ¿cómo puedo decir?, madura en cómo tenían organizadas los escritos hebreos. Y después te decía, los capítulos de Langton fueron incluidos ahí. Y a veces por eso te decía, no van a casar muy bien los capítulos que nosotros tenemos con la Tanakh. Siguiente. Van a pasar 500 años
después de la división de los capítulos, para que entren los versículos a la escena. Esta división fue en 1551 por Robert Steinen. Y fíjate, era un impresor en París. Tenía poco que había sido puesta en marcha la imprenta como tal. Poco tiempo también que había empezado la reforma. Y en el año 1560 sale la primera versión, digamos, de la Biblia con capítulos y versículos, y esa es la Biblia de Ginebra. Muchísimo tiempo no tenían, para empezar, ni el acceso que nosotros tenemos hoy, ni la forma en la que podemos estudiarla hoy. De tal manera que nosotros en la actualidad somos afortunados y bendecidos de parte de Dios. Uno, poder tener este libro en tus manos, poder tener este libro en tu dispositivo, tenerlo con varias copias, con varias ediciones, con varios tipos de traducciones, y decimos, no, léelo en la NTV, léelo en la NBI, Reina Valera 60. A ver, que un comentarista bíblico. El Señor nos ha permitido tener todas estas herramientas, pero lo importante ahora es tener esto en la mente y tener esto en el corazón. Y el miércoles antepasado te decía, el enemigo quiere tenernos alejados de las Escrituras, porque el propósito de las Escrituras, como decíamos en Hebreos, el Señor se ha revelado muchas veces y de muchas maneras. En el Antiguo Testamento por sus profetas, pero en esos últimos días dice, ha hablado por medio del Hijo. Dios se ha revelado por medio de Jesucristo, por medio de este nuevo pacto que Jesús dijo, ¿sabes qué? Ahora este nuevo pacto va a ser a través de mí, va a ser en su sangre, en su muerte, en su resurrección, en su vida. Es solamente, como dice Pablo, que esa fe genuina va a venir, pero va a venir a través de la palabra de Dios, va a ser un fruto de la palabra de Dios. De tal manera que como ya me acabé mi media hora, ahora les toca a ustedes. Si puedes lanzar la última diapositiva. Como el miércoles antepasado, júntense máximo de 4 personas, contesten estas preguntas, ponle el mega zoom a la pantalla ahí para que alcances a leer, y vamos a dar estos 10 minutos. Vamos a dar 10 minutos para que armen sus equipos de 4. Las sillas se pueden mover, no están ancladas, no están amarradas. Si me echan la mano con un cronómetro de 10 minutos, por favor. ¿Cuál es la idea? Leen la pregunta, cada quien comparte sus respuestas. Terminan los 4 de dar su respuesta y siguiente pregunta, y así. Van a tener 10 minutos para hablar. Si tienen dudas, las escriben, las mandan.
¿5 minutos más o terminaron? 1. Los veo emocionados, pero siempre hay un pero. Se nos acabó el tiempo. Los invito, si tienen preguntas, escríbelas, házmelas llegar a mí o a Pastor José o a mi esposa por escrito. Queremos tomar un tiempo después de terminar este tema, revisar esas preguntas, aclarar cualquier duda también. Espero que entre ustedes sí hayan hecho dudas, hayan hecho preguntas. A ver, ¿alguien tuvo alguna pregunta? No la vamos a contestar, pero para saber nomás. ¿Alguna pregunta adicional? ¿No llegaron a esa pregunta? 1, 2, ok, 3. La intención es hacer un compendio de esas preguntas y después revisarlas. Próximo miércoles vamos a hablar acerca de la inspiración. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Fueron hombres? ¿Fue Dios? ¿Fueron los dos? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Tiene la Biblia errores? ¿Quién dijo que iban a estar esos libros o qué libros no iban a estar? Etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de preguntas, no sé si alguna vez te las has hecho. Son cosas que queremos tomar un tiempo también para revisarlas, tomar un tiempo para meditar en ello y buscar una respuesta con fundamento bíblico. Entonces, como a las 9 se nos cierra, nos apagan la luz. Nada más a recordar, domingo vamos a estar aquí, mismo horario, a las 11 de la mañana. Y como decía el Pastor José, hay espacio, va a haber 200 lugares disponibles. Invita a alguien, invita a tu compa, a tu primo, a tu amigo. Te veo ansioso. Ahorita en el salón no hay nada.